Los personajes que son noticia están en La Hora de la Verdad. Y como se los habíamos anunciado, está con nosotros la doctora Catherine Flores Pinilla, profesora de la Universidad Externado, economista y doctora en Derecho. Está aquí en La Hora de la Verdad. Doctora Catherine, muy buenos días. Bienvenida a La Hora de la Verdad. Buenos días, Demar. Muchas gracias por la invitación. Compartir con este público fiel y madrugador de La Hora de la Verdad es un placer. Bueno, doctora Catherine, mucho se habla de la reforma laboral y desde el gobierno han vendido la idea de que esta es una reforma que produciría más empleos de mayor calidad, con mayor estabilidad. Inclusive decía Glorinés Ramírez, la entonces ministra del Trabajo, que no se trataba solamente de crear empleos, sino realmente de reforzar la posibilidad para que una persona no saliera de su trabajo o la echaran de manera sencilla, sino que tuviera un refuerzo para evitar que eso sea así. El Banco de la República dio unas cifras y otros centros de pensamiento económico respecto a que realmente lo que ocurriría sería que se perderían empleos. ¿Cuál es la teoría real o qué es lo que usted analiza entre ambas visiones? La del Banco de la República, que dice que se perderían empleos, o la del gobierno, que dice que sería beneficioso para el tejido empresarial colombiano. Por supuesto que la del Banco de la República se perderían empleos y no solo eso, se profundizaría la informalidad laboral. Demar, un legislador o una política que no vea la realidad de la informalidad del mercado laboral colombiano no es una política ni justa, ni digna, ni decente, como pretende llamarla el gobierno. Recordemos, hay 23 millones de personas trabajando en Colombia, pero 13 están en la informalidad y 10 están en la formalidad. Es decir, la mayoría de trabajadores en Colombia están en la informalidad. Entonces, una reforma que no está viendo a la mayoría de la población en la informalidad y que está imponiendo mayores costos para acceder a un empleo formal, es decir, que van a aumentar esos 13 millones de colombianos a otra cifra que empeora no solo el bienestar de esos 13, sino de la sociedad en general, porque lastimosamente del trabajo o del salario se cargan muchas de la financiación de prestaciones sociales en el país. Sabemos que a partir del salario se cobra la contribución a salud, a pensión, a parafiscales, al SENA, al ICBF, a mil cosas que son el mismo funcionamiento del Estado. Y de hecho es una de las razones por las cuales el mercado laboral es tan rígido porque sus costos son muy altos y al ser los costos muy altos pues no permite que sea fácil tener un empleo formal y legal en Colombia. Si una reforma no ve esa realidad, no está viendo el país, no está respondiendo a las necesidades. La informalidad en Colombia se ubica en el 57% promedio, pero hay que decir que le pega diferente a las regiones. La región más afectada por la informalidad es la costa atlántica y de otras regiones, Chocó y Cauca. Son Chocó, Cauca y norte de Santander, podemos decir ese triángulo, también es afectado por la informalidad que superan el 60% en promedio de informalidad. De esos 13 millones de informales, 4 millones están en el campo. ¿Qué quiere decir? Que ese trabajo informal nos está diciendo que la realidad no corresponde a lo que el legislador imagina. La realidad del empleo no corresponde a lo que el legislador imagina. Y esa arrogancia del legislador nos cuesta cada día que nuestra economía no sea próspera, no cree valor, no crezca en el nivel adecuado. Entonces, Demar, es una reforma que aumenta los costos, es una reforma que impone más rigideces tanto a la contratación como al despido, es una reforma que no está conectada con el modelo económico vigente, economía digital, economía de la información, conocimiento, globalización. No, es una reforma pensada bajo un modelo fordista de verticalidad entre un patrón y un empleado, cuando hoy las relaciones laborales han mutado, cada vez son más horizontales, más flexibles, más rápidas, más cortas, pero también más dinámicas y mayores y creadores de mayor valor. Entonces, eso desconoce la reforma y en esa medida el legislador le da la espalda a la realidad. Cuando la reforma plantea como línea general el contrato a término indefinido y esa rigidez
entre el empleado y el empleador, entonces podríamos pensar que lo que se está haciendo con esto o lo que se está permitiendo, si se llegara a aprobar, es que se acabe esa movilidad que existe del empleador de querer trabajar con un patrono, con otro, de trabajar para una aplicación, llámese Rappi, llámese Uber, Cabify, en las que él puede tomar su tiempo y trabajar cuando quiere o cuando puede y ganar un dinerito extra. ¿Es eso lo que pretenden con la reforma entonces? Así es, la reforma pretende reforzar los contratos a término indefinido, aumentarle el costo y restringir los contratos a términos fijo y por obra y labor, y en esta medida impone una camisa de fuerza, no solo para el empleador, también para el trabajador, porque hoy los trabajadores no quieren pensar una vida en un solo trabajo. También tienen derecho y posibilidad de progresar, de cambiar de empleo, de tener unas expectativas diferentes. Pero te digo que piensan en un modelo de nací y crecí y morí en la misma empresa. Hoy la economía no es así y por eso pensar en reforzar el contrato a término indefinido no solo no concuerda con esa economía, sino que impone unas barreras altísimas para empleadores, para empleados, pero también imposibilita que nuevos trabajadores ingresen a la formalidad y a la dignidad del trabajo, ¿no? Que son los informales, entonces no tienen derecho a eso. Eso es una discriminación política agresiva de la que nadie habla. Bien, porque no se ve así, la informalidad, como que estamos normalizando siempre la informalidad, sin embargo, la informalidad es un fenómeno, una externalidad de la política laboral, del derecho laboral colombiano y de todos estos cambios que progresivamente hacen los legisladores sobre el contrato laboral, sobre el precio del trabajo, sobre las condiciones, porque cada una de las condiciones del trabajo está regulada además. Cuando da las dos cifras, 10 millones de personas están en la formalidad, 13 millones están en la informalidad. Estamos Así hablando es. de esas 13 millones, a ver, cuentas rápidas. De cada 10 trabajadores, 6 son informales, 4 son formales. Entonces, la reforma que dicen que es para el pueblo, pues no resulta tan para el pueblo, ¿no? ¿No? Resulta estableciendo, podríamos decir que una élite de trabajo, ¿no? Porque podríamos pensar que solo está dada para los que ya tienen un trabajo, pero resulta que como impone mayores costos a esos empleados formales, pues muchos de esos empleos se van a perder y se va a acrecentar la informalidad. Entonces, no está viendo la realidad colombiana y está empeorando o empeorará a corto, mediano y largo plazo la situación del empleo formal en Colombia. Entonces, es una reforma altamente discriminatoria, ¿no? Aumentar los costos de trabajar en Colombia de manera formal es discriminatoria con las demás formas de trabajo que espontáneamente van surgiendo en el país y que tienen la posibilidad de ser legal y digna, pero que legal y digno es muy caro en Colombia. Es muy caro en Colombia y por eso los empleados no prosperan en Colombia y por eso la informalidad sí prospera y por eso la inversión extranjera tampoco viene en Colombia. Hay que decir que el sentido de la reforma laboral en Colombia parte de la mala fe del empresario, parte de una desconfianza del empresario o del dueño del capital, del dueño del conocimiento o de la infraestructura para elaborar un bien o un servicio, y esto ya impone una carga, una sospecha sobre el empleador. Las relaciones laborales no son contradicciones de clase, son relaciones colaborativas, son intercambios para la producción de algo. Cada vez estas relaciones mutan, sin embargo, el marco legal es rígido, entonces es muy difícil que las relaciones quepan en ese esquema muy rígido del legislador, ¿no? Entonces, un tipo de contrato, unas ciertas horas, que es otro tema, ¿no? ¿Cuántas horas y por qué una hora debe valer más que otra? Y una cosa muy, muy particular de esta nueva versión de la reforma es una prima obligatoria por crecimiento empresarial. Y ahí es donde yo te digo, Demar, la desconfianza sobre el empresario. Entonces, no se puede crecer. Si usted crece, debe aumentar el costo de la laboralidad en su empresa. Entonces, si usted crece cada año igual o 4 o más por ciento,
crece contablemente sus cifras, usted debe pagar una prima de 20% si es microempresa, de 30% si es pequeña o mediana y 40% grande. O sea, una prima adicional por crecer. ¿Es que acaso no queremos que las empresas crezcan? ¿Es que imaginamos un mundo en que, o un país en el que solo tengan posibilidad las pequeñas y medianas empresas? No podemos soñar en tener alta productividad y empresas prósperas y crecientes. Me llama la atención esa posición, ¿no? La prima obligatoria. Castigar al que tiene éxito. Si a usted le va bien, entonces yo como Estado lo castigo. Así es. Yo sé el debate de esta semana, que incluso sé que senadores tomaron posición en contra de la reforma porque no se generaban unas exenciones para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, o sea, ese sería un pañito de agua tibia, porque en realidad es que no se pueden gravar de esa manera las empresas porque se castiga a todas. Y si usted le pone una exención a las pequeñas y medianas, también le está diciendo un mensaje al mercado de no se puede ser grande, manténgase pequeña o mediana, porque así es donde los costos son menores. ¿Mm? Por más que a corto plazo puede ser mejor que lo que se aprobó, a mediano plazo eso castiga la economía, castiga el crecimiento económico y castiga la consolidación empresarial, algo que Colombia no ha logrado, porque recuerden, oyentes, solo 6% de todas las empresas son grandes en Colombia. 94% son pequeñas, medianas. Entonces, ¿qué tejido empresarial se puede construir cuando la legislación parte de la desconfianza con el empresario, de la desconfianza con la empresa grande y por lo tanto de asumir que por esa desconfianza tengo que gravar con excesivos costos el contrato laboral? Hay otro tema del que no se habla y parece ser políticamente incorrecto hablar, y es el tema del SENA de Mar y Sí. el contrato de aprendizaje. Aunque está en veremos ese punto, hay que hablar porque esto es un sobrecosto, incluso no solo por el aprendiz. Ex ante, el empresario está pagando, el empresario que tiene más de 20 empleados está pagando para fiscales para sostener el SENA. Y por otro lado, tiene que asumir el costo de un aprendiz. ¿Qué ha pasado con el SENA? Que no necesariamente la oferta de aprendizaje y laboral que tiene el SENA hacia las empresas coincide con las necesidades de la empresa. Si no coincide y la empresa no requiere un aprendiz o las habilidades que ofrece el SENA, tiene que pagar una multa que es mayor al salario que tendría que pagar por el aprendiz. Bueno, ¿No le parece eso una arbitrariedad? sí. ¿No le parece además una arbitrariedad, además, que el SENA le cueste a los colombianos 6 billones de pesos, no solo por las contribuciones para fiscales, sino por dinero del presupuesto general de la nación, es decir, que es originado con impuestos, nuestros impuestos para fiscales y demás capital, 6 billones de pesos financian anualmente el SENA, y que además el presidente de la República y el ministro de Trabajo salga a decir que esta es una reforma tacaña porque no puede financiar o no quiere financiar el 100% del salario de los aprendices del SENA, pero se le olvidó la parte de la contribución ex ante que hacemos para el funcionamiento del SENA todos los colombianos. SENA es una institución, podríamos decir, de unas dimensiones enormes, vale el 60% de la rama judicial, el 90% de la fiscalía, o es similar a la cartera de minas y energía del país. Pongámosle el ojo al SENA. No necesariamente tenemos que vivir con el SENA por siempre en Colombia, y tenemos que valorar la eficiencia de tener un SENA, el costo laboral de tener el SENA y el costo que tienen los bolsillos de los colombianos y de los empresarios una institución como esta. Doctora Catherine, no quisiera dejarla ir sin antes preguntarle una palabrita, y sé que no le pedí que habláramos de ello, pero es que es imposible que no me dé su observación frente a eso, su apreciación. Eh, Gustavo Petro ayer y su ministro de Economía emitieron el decreto que permitirá adelantar el pago de algunos impuestos a los empresarios colombianos. ¿Esto cómo va a afectar la dinámica
económica en momentos en que el presidente pareciera se quedó sin flujo de caja y necesita esos 7 billones de pesos que pretenden recoger adelantando el cobro de los impuestos para los colombianos. Es nefasto, Demar, no solamente porque quieren dejar la olla raspada de los recursos del Estado colombiano para el otro año, sino que además están los ciudadanos, no sabemos ver las cifras, pero no solamente, no contentos con querer adelantar la contribución del otro año, se están endeudando de una manera, están endeudando el país de una manera y tienen excesivo gasto. O sea, esto es una bola de nieve burocrática que ningún país puede aguantar. En algún momento va a explotar. Seguramente no explotará en el gobierno Petro, sino en el próximo. Entonces, hoy es necesario advertir de lo nefasto que es ese adelanto tributario. No solo porque va a castigar a muchas empresas, que ya sabemos el tejido empresarial cómo es en Colombia, va a castigar muchas empresas, esto las sacará del mercado. Empresas de menos de 20 empleados, pequeñas y medianas empresas. Esto castiga no solo el capital, le castiga el empleo, castiga la economía en general. Entonces, esto va a generar a mediano plazo desempleo, va a generar descapitalización, va a generar decrecimiento económico. Pero no olvidemos que con ese plan de gobierno ganó, ¿no? Modelo de crecimiento, un modelo de retroceso o de destrucción de valor. Entonces, eso es muy grave. Entonces, financiar ese tipo de cosas o ceder ante este tipo de iniciativas va a perjudicar el bienestar general de todos los colombianos. Y es que tanto en esta reforma, este decreto arbitrario, unido con la reforma laboral, unido con lo que están proponiendo de reforma de salud, unido con la pensional, tiene un común denominador y es aumentar a como dé lugar el gasto. Mira, solo la reforma laboral y eso que el Senado, y me perdonará la expresión de Mar, el Senado ha dicho que esta reforma es un punto medio, es un consenso, es más austera. No es cierto que es más austera, no es cierto. Dispone subsidios para muchas cosas, por enfoque diferencial en jóvenes, mujeres y prepensionados. Subsidios para empleos verdes, azules, transición energética, subsidios para teletrabajo, o sea, necesitamos una bolsa mayor, ¿no? Necesitamos una bolsa mayor para financiar lo que promete esa reforma laboral. ¿Alguien ha hablado de cuánto vale eso, de cuántos impuestos más se necesita para alimentar esta reforma laboral? Entonces, eso unido con el decreto solo nos pinta un panorama aterrador para la ciudadanía que debe hoy alzar su voz en contra de ese tipo de iniciativas y sobre todo de la arbitrariedad y el totalitarismo económico que quiere o pretende el gobierno imponernos. Doctora Catherine, de verdad, fantástico. Muchos oyentes la saludan. Ha visto usted algunos de los mensajes que le han presentado. La felicitan por la claridad que tiene para explicar el tema de reforma laboral. Nos hace falta este tipo de explicaciones para que la gente pueda dar el debate, pero también para que esté informada sobre lo que están pretendiendo los señores congresistas, que pareciera, pues se pasan por alto una cantidad de medidas elementales para poder medir el impacto que va a tener esto. Y todo por la presión que está ejerciendo el gobierno. Y entonces uno se queda en la pregunta, ¿no? ¿Qué es más lesiva? ¿La reforma que están tramitando o la consulta popular que Gustavo Petro quiere imponerle a los colombianos? Demar, yo diría que más lesiva, que esta es lesiva, la consulta es más. O sea, lastimosamente los colombianos movernos siempre bajo el criterio de elegir el mal menor, pero es mal, ¿sí? Y eso tenemos que parar en algún momento de hacerlo. No podemos siempre elegir malas políticas porque nos esclavizamos en el presente y en el futuro y económicamente nuestros bolsillos no van a resistir. Tampoco la paciencia, ni la moralidad, ni la libertad, pero no van a resistir
nuestros bolsillos. Entonces hay que tener un punto de no retorno en esta discusión de gasto como bola de nieve y en un momento detenerlo, pero lo veo muy difícil con el contexto político. Hay cosas, y ya para cerrar, creo que me tomé más del tiempo. No, sí, ni me faltaba. Del mal menor, pues hay cosas que pueden ser positivas del último proyecto de ley debatido en comisión cuarta. Por ejemplo, el tema de pagar la contribución a la seguridad social por horas. Bueno, eso permite mayor flexibilidad. ¿Es una solución? No, es un pañito de agua tibia, porque el pago a la seguridad social es un costo que limita la posibilidad de expansión tanto del empleador como del empleado. Fíjense, un empleado independiente, ¿cuántas veces tiene que pagar la contribución a seguridad social si tiene 1 o 2 contraticos? Tiene que pagarla 2 veces. Es un sobrecosto que impide que se castiga el trabajo. Es que no hablemos del capital, se castiga al trabajador que quiere sudarla, que quiere aumentar las posibilidades de trabajo, está limitado porque no puede expandirse tanto, porque tiene que pagar una contribución a la seguridad social tantas veces como tantos trabajos consiga. Entonces, esto limita. Si es por horas, bueno, es un poco más flexible, pero el costo está ahí. ¿Por qué no pensamos en una seguridad social, una contribución a la seguridad más eficiente, una planilla pila, que no sea una tortura para el contratista? Pensemos en cosas que hagan más flexible el mercado laboral y no lo contrario, no que sea una carga, un peso, porque eso solo va a engrosar la informalidad, eso solo impone costos a ser legal, eso es una parte ilegal con el trabajo en Colombia. Por favor, colombianos, veámoslo así, empecemos a interpretar nuestras realidades y abramos los ojos a lo que pasa cuando salimos a la calle, ¿no? Y vemos los informales, abramos los ojos. ¿Qué es ese informal? Un excluido del sistema legal. Alguien que no puede ser legal porque es muy costoso ser legal en Colombia. Entonces, el costo de la legalidad es una cosa que tenemos que pensar y abrir los ojos y abrirle los ojos a nuestros políticos para que sea sensible con esas situaciones. Doctora Catherine, muchísimas gracias por atendernos en la hora de la verdad. Gracias, Demar, por la invitación y bueno, un placer. A usted, muchas gracias. Vamos con la doctora Catherine Flores, que nos explicaba a fondo lo que significa la reforma laboral regresiva y del decrecimiento de Gustavo Petro. La doctora Catherine Flores es economista, profesora de la Universidad Externado de Colombia y doctora en Derecho y Administración. Avanzamos porque los quiero escuchar. Vamos al oído para escucharlos a ustedes y para darles cuenta de cómo va nuestra encuesta del día sobre si Petro perdió o no las calles y cuál es la opinión de ustedes. Ya se los contaré.